Existen dos leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes y la ley de corrientes. Vamos a empezar por la ley de voltajes. La ley de voltajes indica que la sumatoria de voltajes en una malla cerrada va a ser cero. Como podemos ver aquí en un gráfico, tenemos aquí dos fuentes de voltaje y tres resistencias, entonces tenemos 5 elementos. Entonces la sumatoria de los 5 voltajes nos va a dar 0, pero hay que saber referenciar bastante los signos. En este caso, por el signo que entre le vamos a colocar al contrario, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense la flecha de la corriente I. Antes de esto vale la pena recalcar que una malla, así como pueden observar, cerrada, la corriente es la misma en los 5 elementos. Entonces tenemos que voltaje 1 está entrando por negativo, lo ponemos positivo, más B1. Aquí más B2 está entrando por más, entonces le colocamos menos B2. Aquí está entrando por más, menos B3. Aquí está entrando por menos, más B4. Y está entrando por más, menos B5. Esto igual a 0. Entonces aquí estamos cumpliendo que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo real, ¿no? Entonces colocamos aquí 100, 220, 1 kilo ohmio, y aquí estamos colocando 12 voltios y 8 voltios. Si aplicamos la misma fórmula de acá, que tenemos B1 menos B2 menos B3 más B4 menos B5, tuviésemos 12 menos el voltaje de la resistencia de 100 menos el voltaje de la resistencia de 220 más 8 voltios menos el voltaje de la resistencia de 1000 ohmios o UK, que todo esto es igual a 0. Entonces, aplicando la ley de Ohm, entonces tenemos 12 menos esta X, por si acaso es por. Tenemos la corriente, hemos dicho que es la misma, por eso estamos repitiendo aquí la I. Entonces, por 100 ohmios, por 220 ohmios, y aquí por 1000 ohmios. Entonces, reemplazando simplemente, en vez de voltaje, por ley de Ohm, corriente por resistencia, en estos tres términos, se reduce la ecuación a una sola incógnita, que sería la corriente. Despejando y haciendo el cálculo en matemático, tenemos que la corriente en todo el circuito, hemos dicho que se repite en todo el circuito, es 15,16 miliamperes. Una vez que conocemos la corriente, si aplicamos ley de Ohm a cada resistencia, tenemos dos elementos, corriente por resistencia. Ya tenemos la corriente y multiplicamos por la resistencia. Entonces podemos hallar los tres voltajes que necesitamos saber. Entonces tenemos aquí 1.52, 3.33, 15.15. Se lo puede simular en Electronic Workbench, en este caso lo voy a demostrar. Pueden utilizar otro simulador. Entonces tenemos 100, 220 y 1K, ¿no? Entonces podemos arrastrar aquí la resistencia de 12 voltios. Necesitamos aquí otra resistencia de... Estoy haciendo el giro correspondiente con control R porque el símbolo importa, ¿verdad? Se ha hablado en el anterior video de esa situación. Entonces arrastro lo uno. Este es un método que yo hago para evitar estar uniendo a cada rato los nodos, ¿no? Pueden hacerlo paso a paso. Aquí tenemos dos resistencias y aquí tenemos una resistencia. Esta resistencia es de 100, 220 y 1000, ¿no? Entonces aquí tenemos 100, 220, reduzco este K, no se olviden, cuidado que lo dejen en K, y aquí tenemos 1 kilo ohm, ¿no? Entonces inmediatamente tengo aquí unas herramientas de simulación de medición, que estos son el voltímetro y este es el amperímetro, ¿no? Como pueden observar, vamos al gráfico aquí. La corriente tiene que ser lo mismo en cualquier lado, ¿no? En este caso lo voy a colocar aquí abajo, ¿ya? La corriente. Aquí en el ejemplo les estoy dejando una foto que lo he colocado aquí el amperímetro, ¿no? Legalmente podemos colocar en cualquier parte de la malla y debería ser lo mismo. Los voltajes no, eso sí tienen que estar en paralelo en cada resistor. Entonces
coloco aquí los 3 voltímetros que voy a necesitar y empiezo. Ahora, independientemente de colocar los voltímetros o no, ya podemos ver la corriente. Si hago clic aquí en el switch, pueden ver, ya me está... perdón, aquí falta 8 voltios, ¿no? Me he olvidado modificar acá. 8, ahora sí. Entonces, como pueden ver, sale 15,15, ¿no? Entonces estamos correcto. Ahora empezamos a... Siempre los voltímetros van en paralelo, entonces tenemos que hacer uno por uno. Listo. Encendemos, ¿no? y tenemos el voltaje 1, 1.5, 3,3, 3,3 y 15, y a nivel matemático muy similar, ¿no? Entonces con eso estamos cumpliendo lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora pasaremos a lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff dice que la sumatoria de corrientes en un nodo, reconociendo su sentido, ojo, reconociendo su sentido, pues que aquí están aclarando las flechas con tipo vectores, es igual a 0. Entonces aquí la sumatoria de corrientes es igual a 0. Entonces es fácil de recordar. La ley de voltajes, que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0, y aquí la sumatoria de corrientes en un nodo, este punto donde se están enlazando otras líneas, es un nodo, es igual a 0. Entonces tenemos este ejemplo. Ya aquí tenemos justo un nodo muy similar a este, ¿no? Entonces imagínense que esto es como el conducto de agua, ¿no? La cañería principal, que sería la I1, este celeste, y que se vaya distribuyendo en la casa. Digamos que aquí se está distribuyendo a un lavamanos y a la lavandería. Solo tenemos 2 piletas que van a ser consumidas, ¿ya? La lavandería y lavamanos y la lavandería nada más. Es un caso hipotético, ¿no? Para que se entienda. Y esto es la entrada de la cometida a la casa. Entonces vamos a ver que, aplicando la ley de Kirchhoff, es la corriente que va a entrar y se va a repartir en 2, en I2 y en I3. Por eso que la ley dice, ¿no? I1 es igual a I2 más I3. Si esto lo llevamos al otro lado, I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, ¿no? Cumpliendo la ley de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si hacemos este ejemplo, antes de entrar, vemos que está en paralelo estas 2 resistencias junto a la fuente de voltaje. Entonces este cable prácticamente está arrastrando aquí y aquí, ¿no? Este otro también de la misma manera. Entonces los 32 voltios se está colocando aquí y aquí, ¿no? Entonces no es necesario hacer ningún cálculo matemático, simplemente es por paralelo, que B2 es igual a 32 voltios, B3 es igual a B32 voltios. Entonces ya está sencillo. Aplicamos ley de Ohm, ¿no? Para voltaje 2, despejando la corriente I2, tenemos voltaje y tenemos resistencia. Dividimos 32 entre 4 y nos da 8 amperes. Lo mismo en el voltaje 3, que es igual a 2 por la corriente 3, y despejando tenemos 16 amperes, haciendo su cálculo matemático. Y si volvemos a la ley de Kirchhoff, podemos saber la corriente 1. La corriente 1 es igual a I2 más I3, o sea, 8 más 16, 24 amperes. Hay una segunda forma, ¿no? Pero antes de ver la segunda forma, vamos a verlo en simulador para que se vaya entendiendo y se vaya entendiendo. Vamos a... Esto lo voy a guardar. Entonces en este caso tengo aquí 32 voltios y tengo 2 resistencias, ¿verdad?
Muy bien, entonces voy a colocar el instrumento del amperímetro a la entrada. Y tengo aquí con control R para que giren sus nodos. Listo. Aplicamos y vemos. Perdón, falta la resistencia, ¿no? 4 y 2 ohms para que coincida. 4, acordarse que esto es ohmios, no es kilo. Aquí 2. Ok, vamos, encendemos. Ahora sí. 23,9 que sería 24, 7,9 que sería 8, 15,9 que sería 16 amperes. Estamos hallando correctamente esos tres, el 8, 16 y 24. Una segunda forma es reduciendo las dos resistencias que están en paralelo. O sea, estas dos las pongo en paralelo, 4 y 2, haciendo la fórmula 4 por 2 dividido entre 6, ¿no? Aplicando la ley de paralelos y me va a quedar que es 1.33, o sea, un circuito bien básico. Entonces aquí también puedo hallar la corriente principal, o sea, la corriente principal, la I1. Entonces, al tener este elemento de 1.33 ohms, me resulta fácil sacar I1. I1 prácticamente va a ser voltaje sobre resistencia, o sea, 32 sobre 1,33 ohmios, y me va a dar 24,06 amperes. Haciendo la simulación, verificando si sale efectivamente similar, 24,04 en la simulación y 24,06 con calculador. Y I2 y I3 ya por analogía, porque sabemos que el voltaje por paralelos va a llegar a 32 y su resistencia es 4 de I2, 32 entre 4, 8 amperes, lo mismo que la anterior forma, ¿no? Entonces tenemos las tres corrientes, 24, 8 y 16, cumpliendo la ley de Kirchhoff, que 8 más 16 tiene que dar 24. Muy bien, eso sería para que lo vayan. Bueno, aquí también está la fotografía de la simulación, pero aquí ya se le ha hecho también la demostración.